no vamos a hablar nosotros sobre la Feria del Libro, sino que va a hacerlo con nosotros Paulo Ricci, secretario de Educación y Cultura de la ciudad de Santa Fe. Paulo, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Paulo y Paulo, dos Paulos seguidos en ATP, creo que no se ha dado nunca. No creo, no, claro, es verdad. Tachame la doble, podríamos decir. Tachame la doble y podría ser un momento místico aquel que crea. Único. Que crea. Se dieron, los planetas se alinearon. Se alinearon y hay dos Paulos. Feria del Libro hoy arranca, como vos bien dijiste, la edición, prefiero decir número 28 porque 28ª es como que me empiezo a trabar. No empiezo a trabarme solamente, sino que me atraso una década. Sí. Bueno, 3 décadas casi de Feria del Libro, que empezó acá muy cerquita, en el predio ferial municipal, ahí atrás de la terminal, en esos legendarios galpones donde se hacía la Feria del Libro, después se hizo la Bienal en una época también ahí. Es verdad. Todo en la década del 90. ¿Cuántos documentos se nos cayeron? Tantas cosas que empezaron en la década del 90. En esos dos comentarios. Y llegamos a un lindo número como es el 28, que vuelve también a la Estación Belgrano, donde durante muchos años también se hizo. El año pasado, por dificultades, digamos, de la propia pandemia y también por las aperturas, la hicimos en el Mercado Progreso, que era un patio y nos permitía un mayor aforo, pero ahora vuelve a la planta alta y hall de la Estación Belgrano, con una programación muy intensa. Desde hoy, dentro de un ratito, ya a las 4 de la tarde está abriendo las puertas para que se recorran. Yo dije a las 5, no, a las 4, exactamente. Se recorran los stands de editoriales y de librerías. A las 7 hacemos el acto inaugural con un homenaje más que merecido a Carlos Cataña, un prócer de las letras santafesinas, que hace más de 50 y pico de años que viene publicando teatro, literatura, ensayo, bueno, periodismo, por supuesto, el patriarca de los Cataña. Se le hace un muy reconocido homenaje con una entrevista pública que se va a hacer en la Sala Ramírez, ahí en la planta alta de la Estación Belgrano, y también la presentación de la reedición de su novela El Pintadedos, que está a cargo de Ediciones UNL y de la editorial Serapis. Así que con este invitado especial de nuestra Feria del Libro comienza la edición número 28, que se va a extender hasta el próximo domingo, todos los días de 16 a 22, con entrada libre y gratuita en la Estación Belgrano, y también con visitas importantes. Nos visita Martín Coan, Martín Rodríguez, Santiago Loza, que viene mañana, Andrés Gallina, la gente del INAMU, que viene a presentar el álbum de figuritas del INAMU, y va a tener también como aditamento especial que este año con mucha antelación hicimos una convocatoria pública para editoriales y librerías de la región que quieran sumarse, y también pudimos, con un aporte del Ministerio de Cultura de la Nación, que tiene un programa muy interesante de ferias del libro de todo el país, conseguir fondos que vamos a devolverle a los libreros y a las editoriales de otras ciudades que aceptaron el convite de venir, como una especie de estímulo para que puedan estar en Santa Fe los 5 días y puedan traer sus propuestas, sobre todo las editoriales independientes de otras ciudades o localidades a las que les cuesta mucho venir. Es importante recordar que la Feria del Libro de Santa Fe es gratis para el público, pero también para los libreros y las editoriales. En otras ferias se cobra el stand, acá no, es gratuito. Así que también está bueno que el público aproveche estos 5 días, que no lo deje pasar, porque va a tener la oportunidad de encontrarse con un montón de editoriales que no han venido nunca a la Feria de Santa Fe y que vienen por primera vez gracias a esta convocatoria y también al estímulo del Ministerio de Cultura de la Nación, que nos acompañó desde el primer momento cuando aplicamos a su convocatoria. Recién mencionabas el predio ferial, y me acordaba de que en algún momento vino Fontana Rosa a ese predio ferial, y que fue la misma Feria del Libro, si no me falla la memoria, en la cual se denunció a Storni, entre otras. La del Rosadito. Exactamente. Me acuerdo. Y en esa Feria del Libro ya se escuchaba una versión o algo así como armemos una especie de trinchera y de resistencia porque va a desaparecer el libro. Bueno, aquellos y aquellas agoreros y agoreras. La de Olga Warda fue en la estación. Sí. En el predio ferial. Y vino ella a presentar el libro. Recuerdo. Y vino. De hecho se cumplieron ahora en septiembre 20 años de la renuncia de Storni en el Vaticano. 20 años. Que pasó desapercibido ese dato. Mirá vos. En general. El septiembre del 2002 renunció Storni. Y Olga Warnat estuvo en agosto, en Guantes, julio. Te voy a dar un dato más. Me acuerdo, yo estaba como espectador en esa feria La Universidad Católica levanta el stand. Exactamente. Después de y el predio ferial, que tiene su galpón mayor, digamos, el más grande, que tiene como 3 módulos, y al lado un galpón más pequeño donde se hacían algunas presentaciones especiales
y ahí estaba pautada Había la obras Olga. de teatro, algunos Sí, pero también recitales. se hacían presentaciones de libros y algunos shows pequeños Sí. musicales y de teatro. Y ahí estaba previsto y explotó tanto la cantidad de gente que terminaron haciéndolo en el galpón grande donde estaban todos los stands de las librerías y las editoriales por la cantidad de gente que Nadie fue a esperaba escuchar esa cantidad de gente. a Olga Wortmann, que estaba con esa investigación y tenía un libro muy interesante sobre Menem también, que había sacado antes, si no me Miren equivoco. la vida privada, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, en ese entonces... Épocas de la revista Voces. Exacto. Sí, claro. Época de la revista Claro, Voces. por eso claro. me acuerdo, creo que me tocó cubrir. Bueno, pero van a volver en esta Feria del Libro estos que estás Por nombrando. supuesto, y va a estar también la gente del periodismo local. No va a haber- vuelve Voces, pero vuelve a No, hay cosas que ya no vuelven. Hay cosas que ya no vuelven. Pero va a haber muchos invitados. Bueno, como decía recién, Martín Rodríguez, que es un periodista, Sí. pero viene a presentar su beta como poeta. Él tiene un libro de poesías muy interesante que se llama Ministerio de Desarrollo Social y va a hacer un diálogo en vivo con Martín Prieto, poeta rosarino, que también acaba de sacar un libro sobre poesía y política en la Argentina. El domingo va a estar Martín Coan con Alexandra Coan hablando de el amor y la literatura. Mañana va a estar Santiago Loza con Andrés Interesante Gallina sobre políticas de la narrativa, o sea, varias bueno, mañana está la gente de Eudeva con los libros del Chiribitil, también hoy, a las 5 o 6, a las 6 de la tarde la gente de Eudeva con los libros del Chiribitil, la gente de Pequeño Editor, una editorial para las infancias muy importante de todo el país que también nos va a estar acompañando. Como les decía recién, va a haber muchas novedades y sobre todo stands editoriales que por primera vez vienen a la Feria del Libro de Santa Fe, así que está bueno para quienes nos gusta la lectura, escuchar alguna charla, una ponencia, una presentación o un diálogo, es una buena oportunidad arrimarse una de estas tardes a la Estación Belgrano, que va a estar más que interesante. Pienso en todos los nombres que mencionaste, son todos muy grosos. Tengo una duda nomás. ¿Carlos Cataña es el ensayista sobre la obra de Sábato? ¿Estamos hablando del Exactamente, el mismo Carlos Cataña. ¿Y lo conoció a Sábato? Sí, fue uno de los primeros biógrafos y uno de los primeros ensayistas que de alguna manera, bueno, aparte de tener un trato personal con él, uno de los primeros especialistas, podríamos decir, en la obra de Sábato. Estamos hablando de la década, finales de la década del 50, principios de la década del 60. Sí. De una familia, la de los Cataña, Alfredo Cataña, director de teatro que murió hace pocos años, exiliado en Costa Rica y un gran creador de teatros allá en Costa Rica. Carlos como autor, dramaturgo, periodista y ensayista. Lucho, María Azucena, una familia, Sí, sí. un clan, Ligada a la de los cultura, Cataña ligada a la cultura. media cultura santafesina, Claro. creo que se gestó ahí. Sí, y también sí. habla mucho de una generación, que es la generación de los 50, de los 60, que yo siempre la referencio porque es la que puso a Santa Fe en el mapa de la cultura argentina y latinoamericana en esos años cuando salieron todos estos nombres propios. Respecto de eso, una digresión que no se va tanto de la cuestión libros. El otro día veía una foto, que no recuerdo quién era, a través de Twitter, la cantidad de gente que se congrega con el Paseo Saer de la municipalidad. El recorrido que hicimos el domingo. ¿Sabés el algo de sábado. Saer vos? Te puedo charlar. ¿Te puedo charlar un poquito? Voy a empezar a ponerle precio en botellas de vino tinto a mis charlas. Pero no, estuvo muy lindo. Lo hicimos con Javier Mendiondo. Me dijeron que arquitecto. estuvo fantástico. Estuvo bueno y creo un que hay amigo que... común, Lazarín y Luciano. Un promotor que tenemos en común. Promotor. Pero estuvo muy bien, terminamos en el Bar Tokio, que muy gentilmente abrió las puertas, Amelia, para esta ocasión. Sabido es que el Bar Tokio es el escenario del comienzo de la gran novela Cicatrices, pero también visitamos 8 puntos de la ciudad, 8 edificios históricos y patrimoniales que también están presentes en la obra de Saer, como el edificio del Correo, el Doria, el Hotel Castelar, la ex redacción del diario local, a donde ahora están los tribunales laborales. Muchos edificios del centro que son escenario de las novelas de Saer y bueno, un poco fuimos uniendo en el mapa las posibilidades que ofrece la novela para revisitar edificios que todos los días transitamos, pero que por ahí Que no vemos. cobran una nueva vida cuando leemos algún texto que los describe de una manera interesante como lo hace Saer. Y además Javier, muy apasionado para todo, ¿no? Y para eso me imagino que está en su salsa, como se Sí, suele pero decir. aparte muchos arquitectos que nos acompañaron también aportaron información muy interesante sobre el tipo, digamos, de edificio y el tipo de sociedad que dio, por ejemplo, que dio a
a edificios racionalistas o modernistas como muchos de los que visitamos, o al Correo, que en su momento fue uno de los edificios más modernos de la ciudad de Santa Fe y ahora ha quedado un poco detrás en el tiempo. Es más, creo que es uno de los edificios que ameritan una recuperación o una revitalización en cuanto a su uso, porque en ese momento, década del 60, cuando Saer lo describe, era como el gran edificio moderno, luminoso, vidriado de la ciudad. Y ahora, digamos, esa zona también se ha resignificado mucho con el uso, ha quedado un poco de espaldas al centro, cuando ahí estaba antes la terminal de ómnibus, el puerto, era una zona de mucha vida comercial y económica, muy activa de la ciudad, a mediados de la década del 50 o principio de la década del 60. Vos que conocés el ida y vuelta con Paraná, viste que los paranaenses tienen como, en general, no, esto no es científico, pero tienen como una percepción o vaga o bastante profunda de Juan el Ortiz. Y saben por dónde anduvo el viejo, y cuáles eran sus amigos, y en qué auto andaba, más o menos su historia. Algo que nosotros carecemos respecto a Saer, me parece. Me parece que todavía hay mucho, yo por lo menos creo que hay mucho por hacer para terminar de apropiarnos, no solo de Saer, de Paco Urondo, del propio Birri, de muchos nombres propios que en todo el mundo, o por lo menos en toda la Argentina, son reverenciados por el arte a la que se dedicaron, la poesía y el periodismo y también la política en el caso de Urondo, la narrativa en el caso de Saer o el cine en el caso de Birri. Y acá durante muchos años es como que los miramos de costado, como con cierto soslayo. No es mi caso, que al contrario, creo que claro, hay que hacer mucho de las políticas públicas por señalar que esos tipos fueron pioneros en lo que hicieron y fueron artistas tremendos, pero bueno, también tuvieron un derrotero. Saer habla en un texto muy lindo de su propia generación y del exilio y dice: mi generación es una generación en expansión, como diciendo una generación que se está yendo, que se tuvo que ir por distintas razones, la política, la vida, la biología, y un poco Birri, Urondo, Saer terminaron sus vidas desparramados por distintas partes del mundo, por la política, por el exilio, por distintas razones. Y que en un momento estuvieron acá, todos. Y salieron de acá. Además, los tres fueron a la misma escuela, al Colegio Nacional, que sumo uno más, del que Miguel Brasco era preceptor. Y nada, me parece que la ciudad todavía tiene que seguir. Fue preceptor. Brasco era preceptor de Urondo y de Saer en el Nacional, y les pasaba lecturas. Contaba Saer, les pasaba lecturas, que era 3, 4 años más grande, no mucho más grande, pero le pasaba textos para que ellos lean. Para decir: tenés que leer a este poeta, tenés que leer a este novelista. Pero bueno, todos esos tipos convivieron aparte en una época muy cercana, en una década y media, entre mediados de los 50 y principios de los 70 o menos, convivían, o sea, se cruzaban, iban al mismo bar, veían las mismas películas, se encontraban en las mismas reuniones sociales. Claro. Porque aparte no era una ciudad tan grande. Después vino la dispersión y después vino todo lo que ya sabemos que pasó, pero me parece que nosotros como santafesinas y santafesinos, como sí es verdad, han hecho, los paranaenses lo tienen a Juan L. como una especie de héroe, no solo local, sino héroe nacional de la poesía paranaense. Nos falta, digamos, mucho por reconocer y por señalar a estos grandes tipos que tuvimos y grandes mujeres también que tuvo Santa Fe. Estamos abriendo muchas ventanitas, pero bueno, no quiero irme del punto que estamos hablando. La cedería de los Saer, ¿dónde estaba? No, él se dedicaba... El papá, en realidad, la cedería del papá. Donde está la casa familiar, que ahí arrancamos el recorrido, que es Mendoza casi 9 de julio, ahí abajo hay 2 localcitos que ahora se separaron en 2, pero que eran un gran local. Ese era el comercio familiar, y arriba, en la planta alta, como pasaba mucho con esa zona, que también, como bien señalaba Javier, calle Mendoza y calle Salta estaba muy tomada por la comunidad sirio-libanesa, por inmigrantes sirio-libaneses que tenían sus tiendas de telas o de ropa o de distintos comercios muy vinculados a lo textil, pero también otros rubros, en ese rango de 3 o 4 cuadras o menos, que va de la peatonal hasta 9 de julio o hasta 1 de mayo en algunos casos, y estaban todos repartidos por ahí. La casa de Saer estaba arriba del local, y él mismo iba a 2 cuadras caminando al Colegio Nacional, todo en un radio. En las novelas, el bar donde él se junta con sus amigos es claramente o el Doria o el bar de la Galería, que le pone él, que es el bar que está al fondo de la Galería San Martín. O sea, todo pasaba en un radio muy definido de nuestro centro santafesino, y por eso, con ese recorrido que hicimos el sábado pasado, conmemorando el Día del Patrimonio Cultural, que creemos que también estas historias y estos personajes son patrimonio de nuestra cultura, buscaba visibilizar la importancia que tienen esos edificios para la historia de la ciudad.
No sé si te queda alguna duda. No, que Héctor. me enteré que una hermana de Saer vive todavía. Vive Mabel. Sí, Mabel. El otro día salió, cual Eva Duarte nos salió a saludar por el balcón, porque está muy mayor y no le cuesta mucho subir y volver a bajar la escalera. Ella vive en una casa de alto, tiene, si no me equivoco, 92 o 93. Bueno, Carlos Cataña, que hoy abre la feria, tiene 92. Y salió a saludar. Ella está muy lúcida y ha sido muy generosa con nosotros cuando hicimos el año Saer y la muestra, cediéndonos una cantidad enorme y muy valiosa de materiales de la familia, fotografías, cartas. Durante 10 años, Saer, que no tenía teléfono en París, o sea, entre 1967 y 1977, cuando le pusieron un teléfono fijo por primera vez, todos los domingos le escribía una carta a su familia para contarle cómo le estaba yendo, y ella tiene esa pila de cartas, una por semana. Imagínate, durante 10 años, son 54 semanas que tiene el año, en donde él va contando su vida cotidiana en París, pero también con mucho humor. Que yo, por ejemplo, en una carta le dice: gracias por las frazadas que nos mandaron, porque acá el invierno es muy frío y nos estábamos muriendo de frío. Por favor, no vuelvan a mandar alfajores santafesinos porque llegaron podridos, porque claro, iban en barco, o sea que llegaban 40, 50 días después, así que manden frazadas, pero no alfajores. ¿Tuviste acceso a esas cartas? Sí, sí, las leímos a todas, las pudimos digitalizar. Otro libro, si Sí, querés. sí, las pudimos digitalizar, y bueno, mucho de ese material es el que se pudo exhibir en su momento en el Rosa Galisteo, en la muestra que hicimos, y está todo subido, o gran parte, a la página web que creamos, que creo que todavía sigue activa, que se llama Conexión Saer. Mirá vos, y venía a hablar de la Feria del Libro, de la 28ª. Pero está feria. todo Pero vinculado. estamos todo hablando de vinculado, uno está de todo nuestros linkeado. máximos escritores. Está así todo que estamos, linkeado, obviamente. bueno, para volver a la feria, pero para seguir narrando y contando la historia de nuestra ciudad y encontrándonos con escritores maravillosos como Juan José Saer, qué mejor oportunidad que ir cualquiera de estas tardes a la Feria del Libro de Santa Fe. Ahí va a haber varios escritores que también son fanáticos de la obra de Saer, como Martín Coa, Martín Prieto o Martín Rodríguez, que ya nos han preguntado: che, voy a tener tiempo para ir hasta la peatonal, para ir a caminar un poquito la ciudad de Saer. Caminar con Saer. Así que nos vamos a encontrar en la Estación Belgrano, que también fue escenario de varios textos de Saer, y el sábado lo pudimos recuperar en una de las visitas guiadas que hicimos, y ahí está el bar que homenajea, o sea que la memoria está ahí también cerca de ese predio. ¿Esas visitas van a ser más frecuentes o no? La idea es volver a hacerla como la del cementerio, que por lo Eso menos es una vez por mes genial. se pueda volver a hacer, y lo mismo, ahora dejamos armada una muestra patrimonial en el hall de la Belgrano con la memoria del ferrocarril y de lo que era esa estación cuando era una estación de ferrocarril, y pusimos algunas fotos históricas muy lindas en el hall para que se pueda ver la vida que tenía esa estación cuando todos los días llegaban de todo el norte de la provincia y del país innumerable cantidad de trenes, y también partían hacia Laguna Paiva y más allá también. Sí, es increíble. Bueno, para refrescar algún dato de la feria, Paulo, todos los días, o sea, salvo hoy, pero después del resto de los días, de 16 a 22. Un poquito más tarde abrimos hoy, que es el primer día, a las 19 tenemos el acto inaugural. Recordemos que la feria la organiza la ciudad junto con la Universidad Nacional del Litoral y la provincia de Santa Fe, en este caso el Ministerio de Cultura, que está muy bien que se pueda trabajar de esa manera mancomunada entre los tres gobiernos para seguir garantizando la Feria del Libro de Santa Fe. Y hasta el domingo, desde mañana al domingo, de 16 a 22, entrada libre y gratuita, Estación Belgrano, Avellaneda, entre Dorrego y... Perdón, Boulevard entre Avellaneda y Dorrego. Planta alta y hall completo para poder ir a disfrutar de las novedades editoriales y escuchar alguna buena presentación de libro o alguna linda charla. Todos los días a las 20 horas vamos a tener alguna de las actividades especiales que son con estos invitados de todo el país, que va a haber diálogos en la feria. Bueno, y en redes sociales pueden encontrar la agenda a través de la cuenta de la municipalidad o, bueno, diferentes cuentas, se tienen ahí la grilla completa. Y en la agenda de la ciudad, que es Agenda Santa Fe Capital, ahí está también toda la actividad de la feria y detallada. toda la actividad cultural de la ciudad. Paulo, muchas gracias. A ustedes, como siempre, un placer venir a este living.